Buenas tardes, queridas auditoras y auditores de la Radio Pudeto de Ancud, en su programa La pandemia, una oportunidad educativa. Recuerdan, como les comentamos la semana pasada, que hoy seguimos con la segunda parte de la entrevista a mi querida amiga Lina Peralta, doctora en educación y con muchos más títulos y muchísima experiencia, sobre todo con directores, profesores. Así que, sin más dilación, ya les invito a que sigamos empezando hoy por el tema de la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué reflexión haces tú respecto a eso, a los efectos de la pandemia, al fin y al cabo, en lo que ha pasado en las comunidades? ¿Podemos sacar aprendizajes de todo esto que hemos vivido? Yo un poco lo aumentaba que este fenómeno de la pandemia también ha traído el Zoom, mucha gente, digamos, en la escuela señalando de que ha sido una oportunidad para reflexionar, que antes no la tenían porque tenías 1 hora y media, 2 horas para un consejo que habla muchas veces de temas administrativos. Sí, yo creo que, eh, mira, fíjate que estamos trabajando mentorías con un grupo de directivos de una comuna de Chile, grande, donde el otro día hacíamos justamente la pregunta que tú dices, o sea, la pandemia, porque el tema era hacer un fotorrelato, ¿ya? Nosotros poníamos una foto y la gente esto era como un disparador de la reflexión. Entonces, nosotros queremos que eso se transfiera también para cuando trabajen con sus profes. Entonces, te decía, ¿por qué no sacar una foto hoy día? Porque ellos relatan la escuela, entonces ellos van, pues, porque se entregan cada 15 días las canastas de la JUNAEV, entonces hay un grupo, hay turnos, qué sé yo, pero la escuela está sola. Entonces era la imagen como del desierto con eh, ¿cómo se llama? Esta bola de arbusto que rueda, porque hay escuelas que no se ha hecho aseo, por ejemplo, durante mucho tiempo, o el aseo anterior. Entonces, ¿qué imagen entre esta escuela solitaria, eh, silenciosa, ¿ya? Sucia a lo mejor, con esta escuela llena de vida, que tenía actos, que tenía ritos, que tenía conflictos, que tenía demandas del exterior? O sea, pasas de una situación full, ¿ya? De exceso de demanda, a estar vacía. Entonces la pregunta es, ¿de qué la llenamos ahora? Y por eso Qué bonita pregunta, oye. ¿de qué la llenamos ahora? Y fíjate que hay respuesta, y eso es lo preocupante, o sea, en una crisis de esta que estamos, haya gente, y te hablo de directivos, ¿ya? Que piense que la llenamos de lo mismo que había anteriormente, pero que además no la llenamos nosotros. Esperemos lo que nos dicen desde el sistema. Y la gran tarea de un directivo docente es justamente evaluar entre lo que llega del sistema y lo que nosotros estamos conociendo y viviendo dentro de la escuela. O sea, ser una bisagra y que deja entrar o no deja entrar lo que el sistema nos pide o no nos pide. O sea, por eso cuando yo decía, vayan conversando hoy día de estos temas de retorno, no porque tengan que retornar, sino que le vamos a colocar a esta nueva escuela, a este nuevo liceo, que antes hacía todas estas cosas bajo estas condiciones y que tenemos a lo mejor para 3 años más, 2 años más, no sabemos, en que vamos a estar conviviendo con este y otros a lo mejor bichos que aparezcan. Entonces, que sé que se fracturó un tema, entonces seguimos pensando de la misma manera. Entonces, hubo una directora que sacó fotos de esa Ya. escuela vacía, ¿ya? Porque le hizo mucho sentido analizar, y la escuela está impecable, todo esto yo la veo y está pero preciosa, así limpiecita, pero fíjate el ojo que puso la directora en las fotos, porque uno puede hacer una panorámica del patio, qué sé yo, pero puso foco, por ejemplo, seguramente había niños antes, era el espacio de la tierra donde está el jardín infantil, porque eso es lo más difícil que vamos a tener ahora de vuelta. O sea, ya está ya con un tema de cómo lo hacen con los más pequeños, que no se ha conversado, se requieren mucho más recursos, pero no sabemos qué va a pasar con la educación parvularia. Ujú. Eh, es lo último probablemente que vuelva, pero también, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, la pregunta que hemos estado haciendo, en territorios donde hay mejor clima, ojalá hacer todo al aire libre, como lo hicieron en la pandemia de la gripe española en el año 50, aparecen muchas fotos al aire libre, Habla al los aire bancos. libre. Exacto. Entonces, ¿somos capaces de eso? Pero Cuando voy a antes romper una cuestionamos. lanza porque, como hablamos con Matías Nuste de la Escuela al Aire Libre, ¿te Sí, acuerdas? ujú, También en los sí. sitios que llueve también se puede hacer escuela al aire O sea, libre. mira, a mí ya, lamentablemente, eso que uno ha visto tanta cosa, pero había una foto tan marcadora, porque efectivamente nosotros usamos una foto de Holanda,
del 57, donde están los niños, digamos, con mangas cortas, con verano, al aire libre, pero en la misma época, en China, era un lugar de China, que yo no la saqué, no la guardé la foto, estaban al aire libre, pero con un frío, entonces usaban una especie de la parte como de abajo de un saco de dormir, la profe como con un saco, pero estaban al aire libre, o sea, usando igual el espacio, que no, en este caso era bien formal, porque eran los bancos ordenados como si fuera la sala de clase, pero afuera. Lo que propone, digamos, la educación, eh, el bosque escuela, que es un poco lo que conversaste, que se hace mucho en países nórdicos, en Alemania, de hace Hace muy mal muchos años. tiempo. Claro, o sea, no es un obstáculo el tiempo, y la caseta es donde se deja, digamos, los botines, las cosas, y donde se come. Pero tú vas con nieve, vas con lluvia con los niños pequeños, esto generalmente se hacía mucho con el nivel de prebásica, a conocer y aprender desde el bosque. Entonces, ahí hay un tremendo aprendizaje que uno podría, yo siempre lo pensaba ahí en Chiloé, porque en general los niños se guardan harto hacia adentro de las casas, hacia los colegios, hacia adentro, bien calientito, etcétera, pero se conoce poco y se camina poco en el bosque. Es una tremenda oportunidad. Hay algunas excepciones que ha habido en Chile como proyectos alternativos, pero es una gran posibilidad de, si hubiese que volver, ojalá estar mucho, mucho fuera de la escuela. Y ahí te cambia algo la percepción del tipo de educación Yo que te pensaba que a lo sirve. mejor este tema de la vuelta con más vida al aire libre, digamos, en Ujú. todos los sentidos posibles, pero también puede ser en la ciudad, no tiene por qué ser solo en el bosque, la salida al aire Absolutamente. libre, sino que sencillamente fuera del aula. Ujú. A lo mejor sería un momento interesante para que desde los establecimientos se generara un mayor vínculo con los padres. Porque Ah, supongo que pero también tiene su dificultad, no es lo mismo tener un curso de 10 niños, ¿me entiendes?, que salir con ujú, 30 o 40 niños a la calle. Entonces, yo absolutamente. lo he propuesto ya en varios establecimientos donde han estado mis hijas, que es el tema de que cuenten con los padres para colaborar en esos temas. Exacto. Podría darse Bueno, yo, también ese mira, cambio, que haya un mayor vínculo con los padres. yo saco la cuenta, tengo hartos años de servicio, bastante, o sea, sobre 30 años. Y mi primer trabajo fue en una escuela especial, muy, muy, muy pobre en Valparaíso. Yo soy porteña en origen. Pobre, o sea, los padres no tenían agua en sus casas, o sea, ir a buscar con tacho el agua, etcétera. Y tenía 15 niños de nivel 4, que era un nivel chiquitito, tuve distintos niveles, pero me acuerdo mucho un nivel en que los padres además tenían dificultades cognitivas, entonces uno iría todo en contra, todo en contra y nosotros salíamos mucho, no solamente yo, sino que los distintos cursos, y estábamos en un cerro de Valparaíso, y nos salíamos en micro, o sea, no es que nos venía a buscar un furgón, entonces partíamos, y los que a mí me colaboraron siempre eran padres, como te digo, con dificultades bien cognitivas, pero que eran padres, o sea, no eran los niños, y ellos me ayudaban, o sea, yo salía con 4 o 5 padres con 15 niños con dificultad, entonces yo sé cuando hablo esto que hay muchas educadoras diferenciales de distintos niveles, no sé, distintas como especialidades, que sí lo hacen. Entonces cuando yo digo que esas profes salen y han salido toda la vida, ¿cómo es posible que uno no salga con otros niños que están indemnes incluso motrizmente, porque yo tenía niños con problemas motrices, también partíamos ¿cómo se llama? Con la silla de ruedas y los compañeros ayudan, entonces No había obstáculos. no había obstáculos. Y esos son elementos cuando uno ya empieza a colocar muchos obstáculos para una actividad donde las niñas pueden ser más libres, ¿ah? O no seguir como las pautas que uno las tiene muy ordenadas dentro de la sala de clase, hay que reflexionar. Ese es el momento, y por eso hablaba yo de un poco pensando en cómo se reflexiona, porque el gran tema es que nosotros podemos definir que, insisto, no es más que un procedimiento o habilidades, o sea, es una actitud reflexionar como un maestro, pero ¿cómo se reflexiona? ¿Con qué dispositivo? Es bueno esto, cuando aparecen las diferencias de opiniones o alguien ha tenido, por ejemplo, generalmente para la salida es porque alguien tuvo algún evento medio traumático, ¿ya? O sea, se escapó un niño, etcétera. Bueno, reflexionamos, ¿qué pasó? Y eso es un episodio crítico, ¿ya? Claro, o sea, Lo- aprovechar los conflictos y los episodios críticos para que en ese Exactamente, momento, precisamente, en vez de meterlo bajo la alfombra, lo agarramos y exactamente, lo colgamos y justamente. miramos. O sea, a mí la vida de la escuela está llena de situaciones complejas y conflictos todos los días.
El tema es que nosotros no abordamos los problemas y nos quedamos un rato problematizándolo, además, la dificultad, no la problemática. Seguimos con otro y nos vuelven a pasar los mismos problemas. Entonces, esta modalidad de mirar un incidente crítico, es decir, tuvimos un enfrentamiento con un apoderado, por ejemplo, ¿ya? Voy a poner el ejemplo de un profesor jefe, ¿ya? Hay muchos, yo tengo una cantidad de incidentes críticos, así que de equipos directivos también. Entonces, un incidente crítico, viene un apoderado en medio del patio, te agarra del brazo, y qué sé yo, bueno, y con eso a ti te dio mucho miedo nuevamente ese profesor jefe, ¿ya? Entonces, pero si no lo abordamos, ¿ya? Porque a lo mejor ese profesor es muy buen profesor jefe, tuvo un incidente. Bueno, si te vuelve a ocurrir lo mismo, ¿cómo lo harías? ¿Qué sentiste en ese minuto? O sea, reconstruir el incidente, no solo acompañado por el equipo directivo, acompañado por sus colegas, son momentos de reflexión que no, más que te lleguen protocolos de afuera, uno va levantando prácticas alternativas, pero concepciones también alternativas. Yo siempre cuento, y se ríe mucho un profe que trabajó conmigo, que era de un programa de profesores novatos, ¿ya? Ahora ya no es novato, y si ve el programa se va a reír mucho porque es Eduardo, ¿ya? El Eduardo ahí contó un incidente crítico en una escuela de Valparaíso, una escuela, un sector bien duro, digamos, de Valparaíso. Duro me refiero que más conflictivo, nunca me gusta como eh, estigmatizar los sectores, pero sí la escuela está ubicada en lugares donde de repente hay balazos. Con eso, digamos, les dejo más o menos claro. Él tenía una entrevista con un apoderado, ¿ya? Y el apoderado llegó sin la parte de arriba, así como cuando tú vas al partido a un partido de Santiago y tal, con la camiseta ahí arriba, así llegó el apoderado, ¿ya? Porque era su estilo. Entonces le dice, fíjate que aquí yo te voy a entrevistar, pero en la escuela no puedes entrar en esas condiciones. Era un apoderado duro, sí, choro, ¿ya? Con súper buenas palabras, pero entender que ese era el espacio donde estaba su hijo educándose, pero que no podía llegar pelado a una entrevista como apoderado. Al profesor le podrían haber acuchillado, al profesor le podría llegar un combo, pero se lo dijo desde un mensaje súper yo, digamos, súper, no descalificándolo, sino que, y volvió al apoderado, volvió a la reunión de apoderado con una polera, etcétera, disculpándose, pero quería saber de su hijo. Entonces me refiero que para otro profesor a lo mejor no se lo dice. Y imagínate el conflicto que puede haber en esa O se puerta. lo dice mal y le da un combo el Y le padre. dan combo, todo lo que tú puedas imaginar. Entonces, ¿por qué esos eventos no son conversados como fuente de Sí, aprendizaje? porque además veo que eso no sirve Ujú. solo, evidentemente, al que ha sufrido el evento en ese momento, Exacto, sino que como es en exacto, colectivo, le sirve a cualquier otro que le puede pasar en cualquier momento. Yo conozco casos de exactamente, profesoras que se han visto desbordadas por claro, supuesto. todos conocemos Eh, temas, padres, profesores, directivos. Llenísimo, llenísimo de episodios, pero vuelvo como al tema que teníamos en delante. ¿Eso lo puedo contar si tengo confianza o desconfianza? O sea, eso cambia. Cuando yo tengo alta confianza, estos temas son parte del análisis de casos de la escuela. O sea, el consejo se transforma en un espacio de desarrollo profesional, ¿ya? Para eso se requiere equipos directivos que estén en una lógica reflexiva, ¿ya? En una lógica no administrativa, en un tipo de Claro, liderazgo transformador, ¿ya? porque además el ministerio, que también podemos pensar, ¿no? Es que el Sí, ministerio estos temas no los tiene ni vistos, ¿me entiendes? Pero casualmente el ministerio sí que habla de la reflexión. exactamente. A lo mejor O sea, luego los tiene tan sí, machacados con tantas otras cosas que como que no hay los tiempos, ¿no? A veces puede pasar también, no sé, pero sí que eso es algo que el sí, ministerio tiene previsto y propone que haya reflexión dentro de las comunidades educativas. exacto. Mira, eso es bien interesante porque uno dice, escucha, si esto no se puede hacer muchas veces porque hay límites del sistema, etcétera, yo en general traigo también a colación a los profesores y a los directivos los elementos que sí están instalados en leyes, dentro del sistema, dentro del marco, ¿ya? Que uno los puede decir, sí, lo puedo hacer porque esto está dicho. El tema es que no se hace porque falta tiempo, etcétera, pero, por ejemplo, en el marco para la buena dirección, en una de las dimensiones de ese marco, que es lo que regula de alguna manera, lo único que regula en este minuto a la función directiva, en la dimensión desarrollando capacidades profesionales, se especifica esa práctica, o sea, de crear condiciones y espacio de reflexión y trabajo técnico, sistemático, para conformar una comunidad de profesional de aprendizaje. Y propone además, para fortalecer eso, algunas acciones, o sea, ¿Cómo cuáles? concretas, propuestas de, no sé, ponte tú,
análisis de video, observación y retroalimentación de aula, tertulias pedagógicas, mentoría, coaching entre pares, investigación-acción. La investigación-acción es un poco lo que te digo yo del episodio crítico, es investigación-acción, o sea, son las mismas personas las que viven el evento y las mismas las que observan y formulan propuestas de alternativas, no viene desde afuera, por así decirlo, pero lo de afuera quiero decir en el sentido no que no entre la teoría, ¿ya? Nosotros cuando trabajamos con los profesores, nosotros me refiero cuando hacemos capacitaciones de la universidad, sobre todo los que trabajamos en reflexión docente, la propuesta siempre es para el desarrollo de los profesores y de los directivos, es que yo parto de la práctica. Y estuve este evento, ¿no? Me llegó este apoderado sin camiseta y en realidad cuando yo le dije esto me pegó. Hay un episodio crítico que me desestructura, no sé cómo hacerlo. Me pasó así 5 años y todavía lo recuerdo. Bueno, parto de la práctica, pero empiezo a analizar por qué sucede esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con mi escuela? ¿Ya? ¿Qué pasa conmigo y mi repertorio de habilidades para esto? ¿Cómo lo hacen el resto de los profes? ¿Lo apoyan, no lo apoyan? ¿Y qué dice la teoría acerca de esto? ¿Ya? Y ahí la teoría me empieza a informar a este profesor que hay forma, y por eso tú mencionabas esto de los ojos que sí ven, que es cómo yo trabajo en la convivencia, hay mucho desarrollo hoy día del punto de vista teórico que me podría aportar también otras formas de entender el fenómeno y además después tener prácticas distintas. Porque no solamente tener un recetario, sino que también mi creencia acerca de los apoderados, ¿ya? Empezar a ampliarla, ¿ya? Ampliarla, porque yo tengo que saber que trabajo en esa escuela, en este sector, en esta comuna que tiene características. Entonces, una gran tarea, por ejemplo, con nuestras practicantes en la universidad, es que ella, me acuerdo el año pasado, decían, no, estamos en la comuna, no sé, La Pintana, entonces los apoderados de allá son así. Entonces, la vuelta es, busque el nivel de vulnerabilidad, los indicadores, de dónde son esos padres, porque están las creencias, o sea, porque los padres son aquí o estas familias son de allá, van a comportarse de esta manera, ¿no? O sea, heterogéneamente tú tienes comportamiento a nivel socioeconómico alto, tan violentos de repente como los que puedas encontrar si no conoces, te crees, o sea, te quedas en tus creencias y juicios. Tiene que haber, eso supone un docente informado, profesional, que no está en la lógica solamente técnica. Entonces, para eso necesitas hacer una reflexión. Que yo te digo que, o sea, irse a las creencias e irte a tipo. Claro. Entonces, eso es como lo doloroso cuando tú tienes creencias que son erradas. Que no están Bueno, es que es basadas en doloroso mirarse conocimiento. uno mismo, tanto cualquiera, Exacto, ¿no? Es doloroso, ¿no? La exacto, parte de tomar la decisión de me quiero mirar es dolorosa, porque te vas a encontrar exacto, cosas de ti mismo que no habías visto y no te gustan. Entonces, exactamente. Por eso es yo el único creo camino, ¿no? firmemente, o sea, yo creo firmemente y cuestiono y soy bien crítica de lo que es la formación permanente y la formación de profe. O sea, ahora, no es solamente de esta última época, o sea, yo siempre recomiendo, y lo vemos harto con los profes también, un documental que se estrenó el año pasado, que además es bien interesante porque el documental es de su director, su madre es ancuditana, es una profesora normalista y parte con la imagen de Ancud, que yo quedé súper sorprendida, pero es la historia de los normalistas, ¿ya? Los normalistas se llama normalista, amor por educar o por la educación, algo así, está en YouTube, ¿ya? Pero es un muy buen documento para entender por qué somos los profesores que somos hoy día, ¿ya? Esta formación parte en 1850, por ahí, con los preceptores, pero hoy día tú ves algunas acciones de nosotros como profe que están precedidas de esta memoria como educadores de esa época. Piensa tú que los normalistas normaban porque estaban constituyéndose el sistema educativo y el país, somos un país bastante joven, por lo tanto tenemos cercano la formación de profesores de esa época, con una gran conformación prusiana del ejército prusiano, ¿ya? Con la lógica academicista, y eso queda hoy día. O sea, yo fui objeto de mucha gente que te revisaban las uñas, el pañuelito ordenado, el corte pelo, bueno, hoy día todavía quedaba el desfile, etcétera, y eso es muy de esa época. Entonces, tú dices, no es solamente formación pedagógica de ahora, sino que todavía queda memoria
de esa formación de esos Claro. tiempos. Entonces, Y somos... tenemos que parar y ver cómo nos está afectando eso en nuestra práctica Exacto. docente, ¿no? Como ¿Y profesor. cuánto de eso tenemos? Porque te digo, hay gente, yo voy a ser súper crítica, porque de repente no, gente muy, muy alternativa en sus conceptos, etcétera, y tú la ves en el aula y opera de manera absolutamente conductista, descalificadora, etcétera. Entonces tú dices, cómo el discurso no aguanta la práctica. Por eso la importancia de la reflexión acerca de tu práctica. Bueno, lo mismo podríamos decir si nosotros queremos reflexionar acerca de cómo somos como padres, o como, no sé, amigos, etcétera, siempre tenés que ver tu práctica. Es una cosa que diga, yo soy súper buen amigo, pero cuando te necesito no lo veo en ninguna parte. Entonces, O soy lo súper mismo, buen padre o madre, que eso también es. exactamente, o soy súper buen escuchador, pero en realidad escucho lo que yo quiero. Pucha, nuestras prácticas nos delatan, ¿ya? Es así de concreto en la vida cotidiana. Lo que pasa es que en la docencia es evidente, pero para muchas personas aparece de manera súper inconsciente. Entonces es muy bueno el colectivo que te permita también reconocer que en ese espacio, primero que nada, tengo la posibilidad del error, pero además aprender de ese error, no Claro. desconociendo que estamos llenos, somos imperfectos. Y el tema es que nosotros tenemos una conformación como profe, con una mirada de construcción apostólica, o sea, que somos personas que no nos equivocamos, porque tenemos también una Y que lo formación. saben todo, porque eso yo me he Claro, por encontrado. eso digo que viene desde la formación francesa, alemana y además de la iglesia. Ujú. Así nos conformamos, bueno, buena parte de Latinoamérica, pero Chile tiene esa fuerza, digamos, importante y eso queda harto. Y eso si no lo reconocemos, no lo evaluamos en nosotros mismos de manera crítica, insisto, no es ponernos a hablar acerca de mira cómo estamos formados. No, insisto, nuestras prácticas nos develan. ¿Ya? Claro. Y hoy Ahora, día, pero si tenemos gente, o en- sea, yo por el Zoom, aparecen también los profesores que antes eran súper drásticos, etcétera, también aparecen por Zoom, o sea, no te hizo más cercano o menos cercano este medio, o sea, sí, es increíble. Ahora que todo esto que dices de la reflexión y cómo lo has planteado, me parece que también, por ejemplo, las reuniones de apoderados serían una ocasión, aunque sea una vez al mes, como de también empezar a reflexionar con los padres, ¿no? Que no sea tanto decir 3 o 4 cosas, las notas, en no sé qué, el niño se portó bien o mal, o lo que sea en todo este sistema que tenemos tan conductista, sino también empezar a reflexionar temas más profundos. ¿No sería una oportunidad también las reuniones de apoderados? es que yo creo que ahí hay que reformular harto más que la reunión de apoderados, la relación con la familia, o sea, y por eso digo que el punto de esta pandemia lo pone, pero totalmente en cuestionamiento, porque tú tenías una mirada de lo que significa los apoderados, muchas veces la escuela como eh, ¿cómo se llama? Recolector de fondos, ¿ya? Como en algún minuto se planteó desde el sistema, y por otro lado después empezó a aparecer con más opinión en estos consejos de los establecimientos, la participación de los apoderados. Pero yo creo que acá lo que pone en cuestionamiento cuando pasa a ser la familia, la primera educadora, porque están en la casa con los niños, y la familia es la que toma decisiones también. O sea, yo tengo, digamos, compañeras cercanas de que están todo el día en teletrabajo, quisieran estar haciendo las actividades del colegio, pero le han tenido que decir a la escuela, ¿sabes qué? De 10 puedo hacer 2 porque no me da el cuerpo. Están tomando decisiones curriculares la familia, ¿ya? Y pedagógicas. Claro. Entonces, esas decisiones han pasado también por las características en que está la familia. Entonces, ¿por qué eso era tan distinto antes? O sea, yo creo que era el mismo fenómeno. El problema es que No, no no estaba preguntamos. visibilizado. Y ahora necesitamos la familia. O sea, una de las grandes, fíjate que de las preocupaciones de los establecimientos en tema del vínculo es cuánto contacto han tenido con la familia. Entonces, hoy día hay diferencia entre que la gente ha tenido un 85-90% de contacto, saben en qué están las familias, si están trabajando, si no están trabajando, si tienen capacidad de conectarse o no con y un montón de otros a las escuelas que han logrado un 10 a un 12% de contacto. Entonces, ¿qué significa eso? La viabilidad de la escuela, en tanto matrícula, en tanto relaciones humanas, etcétera. Entonces, ¿qué te dice eso de la escuela antes? Por eso decía, si venía bien parada en términos de las relaciones de confianza y de cercanía con la familia, este momento de crisis, no digo que no amilanó la relación, pero se sostiene. ¿Ya? Ujú. Pero la pregunta es, ¿solamente en la reunión de apoderados?
yo pongo el ejemplo, el otro día, un ejemplo grave, ¿ya? Respecto a los apoderados, de la asociación, de la, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo, de apoderados de colegios subvencionados y particulares y particulares subvencionados. Una profe hizo una actividad, es un liceo bicentenario, es de la zona de la Araucanía. Ujú. Una actividad en la lectura de un poema del subcomandante Marcos. Ya. Que lo lee, digamos, pone el contexto, desde mi punto de vista no hay, ¿cómo se llama esto cuando tú estás haciendo apología? ¿No? Hay la lectura que podría haber sido, no sé, del MBL, como ocurrió en Santiago también con la lectura de un poema, y hay una presentación a la superintendencia y salió en los diarios, etcétera, por apología de la profesora a un movimiento, además dentro de la Araucanía. Tú tienes esos extremos en la relación con la familia, Ujú. de meterse al 100% en lo que está haciendo el profesor en términos profesionales, a no meterse en nada con la escuela. Y la escuela, digamos, tratar de que esté lo más lejos posible. Entonces la pregunta hoy día es, ¿dónde queremos esta relación? Y no que se la pregunte solamente el profesor, sino también la familia. Porque tenemos familias que depositan a los estudiantes y no Y se saben nada olvida. y pagan en algunos casos, y no pagan también y los depositan igual a familias que están muy, muy adentro, tratando de hacer ellos las planificaciones de las clases, por ejemplo. ¿Ya? Tenemos de todo eso, pero eso no se resuelve. Y tenemos experiencias internacionales diversas. O sea, yo siempre invito a ver, ¿cómo se llama esta? Que a mí por lo menos me gusta, que Merlí, es Rita. Rita. No, es Rita, ¿ya? Porque digamos, danesa y tiene un sistema público también. Es ¿Cómo son? una serie de Claro, televisión. una serie que está en Netflix, y aparecen también los conflictos con los padres. O sea, ella ahora tiene, no lo voy a poner así, pero estoy haciendo como un adelanto de la serie, pero se sale del sistema y coloca una escuela. Igual sigue teniendo problemas con los padres, o sea, esos límites, ellos son los límites de la sociedad también, o sea, no creo que sea un problema exclusivamente de la escuela. Entonces, ¿cómo conversamos? ¿Cómo estamos haciendo nuestras conversaciones? Sí. Porque esto de Sí, mirar al otro, yo pienso que como tú dices, o sea, no es un momento para reflexionar solo dentro de lo que es lo docente, digamos, de los docentes y los directivos, sino que también de reflexionar relaciones. Es súper importante. Yo pienso que absolutamente. la relación con los padres es una relación que es evidente que hay una mayoría que no quiere participar, eso es evidente. Ujú, Pero a esos habrá que ver por qué les pasa, yo qué sé, tener un poquito más de contacto, de saber qué está pasando por ahí, no como abandonarlos, ¿me entiendes? No como diciendo, bueno, ya ujú, los saco de la ecuación. Y luego están, bueno, los que hemos querido participar con mayor o menor éxito, pero ujú, dentro de mi caso, por ejemplo, de participación, es que hubo un marco de participación posible. ujú. Hubo conflicto, pero hubo un marco de participación posible desde este centro de padres, como trabajamos, y fue súper bonito una época. Yo creo que fue creativo, fue productivo, fue humano. O sea, se pueden dar como otras experiencias, ¿no? Entonces, Mira, también hay que reflexionarlo. piensa tú que está, que todas las instituciones cayeron, ¿ya? O sea, la participación en la iglesia, la participación en las juntas de vecinos, la participación política, que era el modo habitual donde las personas hacían su vida ciudadana, ¿ya? Todo eso está fracturado, y ya lo vemos más bien en una participación colectiva, por así decirlo, en la calle, ¿ya? Pero una de las estructuras que queda aún viva, cuestionada y todo, pero es la escuela. Entonces, en esta experiencia, ahí trabajando en la escuela también, tú te das cuenta que es en la escuela también donde se depositan los conflictos sociales. Si tú Ujú. no tienes espacios donde participar que no sea este, ¿eh? Se va a llevar todo el conflicto que tú tienes, todas las expectativas, todas las brechas, se llevan al espacio incluso de repente de una reunión de apoderados. Tú dices, pero si este tema no es, este tema es un tema social el que se está hablando. Yo estoy tratando de hablar de que los niños no traen sus trabajos a tiempo. Sale el apoderado con otro tema. Entonces, eh, yo creo que aquí tenemos una gran tarea todos y todas, ¿ya? De mejorar absolutamente, y creo que es un tema súper pendiente en este país, que es cosa de ver las diferencias que tenemos de distinto tipo, cómo viene la descalificación. Por eso yo hablaba
de la confianza y la desconfianza. Es un país fracturado por la desconfianza, y que está dado justamente por un tema de inequidad, de injusticia. Entonces eso se va acumulando y tú en los espacios, por ejemplo, escolares, se verifican también. Entonces, ¿qué es la gran tarea? Es como comunicarnos, insisto, como no digo compasivamente, sino que mirando al otro, desde y entender por qué hace lo que hace. Pero en ese trayecto, los que más tenemos que dar fe de esto, creo yo, y ahí tengo apelo mucho a los profesores, somos los docentes, en tanto actores o Claro. actrices del mundo del cambio cultural. O sea, no es solamente un cambio que aprendan matemáticas los estudiantes. Para mí la escuela es un espacio donde se aprende a ser ciudadano. Entonces, si ahí no se conversa adecuadamente, hay resquemores, yo critico al otro, lo descalifico a mi No se sabe colega, resolver los conflictos o gestionarlos y no se pueden exacto, resolver, no se sabe, no se enseña justamente, esto. Y es con lo que hacemos, no es exactamente. con lo que decimos. O sea, si ahí no se puede, ¿ya? Imagínate todos los otros porque lo que tiene la escuela es una cantidad de horas sistemáticas para hacer esto, a diferencia de cualquier otra organización. O sea, tú tienes un horario de tal hora a tal hora, con esta cantidad de insumos, ya, llámese asignatura u otro espacio de recreo, donde tú podrías esto permanentemente desarrollarlo. Pero aquí nos hemos dedicado a algo que el sistema ha insistido, a tener resultados estandarizados. Y todo esto otro que necesitamos para estar preparados para una crisis, parece que no estaba tan instalado. Entonces, contactarse, conversar, saber del otro, aprender del otro. ¿Ya? Yo creo que aquí también hay apoderados. Yo vi la otra vez una actividad preciosa que se hizo en historia en una escuela en Santiago, donde participaba la familia. Entonces, tú decís, pucha, ahí aprendieron mucho más que cuando estaban conmigo, a lo mejor en no sé cuántas horas de clase, porque hubo sentido y además afectividad. Entonces, ¿por qué eso no puede ser puesto a disposición? ¿Por qué se descalifica? Y eso tiene que ver con que estamos en una situación compleja y que hay que aprenderlo. O sea, es ahora o no sé cuándo. O sea, a mí me gusta mucho, mira, no he logrado encontrar como el de quién es, ¿ya? Pero lo sé en algún minuto por el tema de la comunicación. O sea, justamente lo que estamos hablando. Dice, todo lo que importa sucede en la comunicación. De la forma en que nos comuniquemos con los demás dependerá la riqueza de nuestros vínculos. De la manera que nos comuniquemos con nosotros mismos dependerá nuestro bienestar psicológico. Del modo en que nos comuniquemos con nuestro cuerpo dependerá el goce y la salud física. Y así como nos comuniquemos con lo trascendente dependerá el sentido que encontremos para nuestra existencia. ¿Para qué? La última palabra es para. El sentido, o sea, comunicarse con como lo transpersonal, el sentido para nuestra existencia, o sea, Ajá, claro. cómo nos comunicamos con los distintos niveles. Ujú. Y yo creo que estamos hoy día en un nivel bien básico de falta de respeto al ser humano. O sea, si Pero eso es un poco... mira, yo pensaba en esto de que me encanta del Borja Vilaseca, ¿te acuerdas que Ujú, hemos hablado a veces? El tema ujú, este que dice que cuando hay algo que está muy mal, o sea, como hay un déficit muy grande, por ejemplo, tenemos un déficit de comunicación, digamos, no nos sabemos comunicar bien, yo no me he sabido comunicar bien en varias ocasiones, ujú. tenemos ese déficit enorme, pero como tenemos tan poco de eso, hay un campo enorme para mejorarlo, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Es como Totalmente. decir, nos podemos quedar, no, hoy qué horrible la sociedad de hoy, de verdad, hoy si es que Ujú. no sé, los colegios es imposible, no hay manera de comunicarse entre padres y profesores, o lo que sea, ¿no? O los niños, ¿no? Pero es que eso de que esté tan mal nos da toda una posibilidad enorme de mejora, ¿no? Absolutamente. Ahora, yo creo que es harto aprendizaje en el tema comunicacional. A nosotros nadie nos enseña a comunicarnos, excepto los patrones que tenemos de modelo de niños, ¿no? Ujú. Por eso digo yo que la escuela es un espacio de ese aprendizaje fuertemente. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Yo, cuando hacemos ejercicios como es un buen ciclo de conversación, los profes dicen, chuta, yo misma, o sea, en mi minuto cuando lo aprendí, dije, pucha, uno se ahorraría tanto malo entendido. Y en gran medida tiene que ver con que nosotros no mostramos claramente lo que vemos, la evidencia. Sé que somos súper subjetivos, pero cuando ocurre un conflicto, decimos que esa persona es súper complicada. Entonces mi pregunta, y ahí empezamos a hacer el ejercicio, cuéntame, ¿cuál fue la complicación? No, lo que pasa es que no sabe hacer las cosas. ¿Qué cosas no sabe hacer? Por ejemplo, siempre recuerdo también es un ejercicio típico porque es una realidad, el auxiliar del establecimiento. No sabe hacer el aseo.
Ya, ¿cómo sería un buen aseo? O sea, ¿qué hizo? No, lo que pasa es que limpió así por acá, por allá. Ya, pero ¿qué tendría que haber hecho? ¿Se lo explicaste? No, tendría que haber tomado la cuestión del cloro, diluirla en 2 litros, pasarle por aquí, por allá, etcétera, y hacerlo cada vez que terminaba el recreo. ¿Te lo dijiste así? No. Entonces, ¿por qué está haciendo mal el aseo si no le has puesto las condiciones, ¿ya? Y los parámetros para que cada uno quede claro de lo que es un buen aseo? Ujú, Esos son los conflictos habituales dentro de las relaciones humanas. O sea, nadie ha dicho nada, no se ha comprometido con nada o no ha pedido algo claramente. Y ujú. pedir es un arte. Es un arte, tiene un El pedir tiempo. adecuadamente es un arte. Claro, y, no, y lo adecuadamente es porque tiene una temporalidad y unas condiciones para que esa petición se cumpla, pero tú no se las dices, y eso es un buen, tanto los profesores como los directivos, o sea, los profesores respecto a los estudiantes o a los apoderados, como de los directivos con su personal. Es decir, ¿cómo pido? Entonces, la pregunta es, ¿cómo conversas? ¿Ya? Te diré cómo eres. Pero cómo las buenas condiciones, eso se aprende, y no es difícil, pero tienes que trabajar con tu juicio. Entonces la gente dice, yo no le voy a poder pedir nada a esa persona porque no es capaz de. No vas a poder pedirle nada porque ya la invalidaste. La etiquetaste como que no es capaz. Claro. Exacto. O de repente cuando aparece como ese ser medio complejo de las personas y le piden algo a una persona y sabiendo que lo va a hacer mal. Ujú. ¿Ya? Yo siempre digo, ¿cómo pones al profe más tímido a hacer el acto del 18 de septiembre ahí que lea el libreto, cuando se va a complicar entero? Entonces, y hay gente que innatamente le encanta animar actos, que sí, entonces eso tiene que ver con conocer a las personas. Por Y por eso te supuesto. decía yo, tomarse un tiempo para conocer a los profesores, quiénes son. Por eso un segundo instrumento que me parece súper interesante son conocer las trayectorias biográficas y profesionales en este caso de los directivos docentes, conocer a sus profesores, sus profesoras, el personal que existe dentro de la escuela, o sea, cuántos saben. Bueno, Lina, pues con esta invitación a conocernos, a que los directivos conozcan a sus profesores y, por qué no, que nos conozcamos entre nosotros mejor desde la escucha activa, desde el respeto, vamos a tener que terminar este programa por hoy. Recuerden, auditores, que la próxima semana es el último programa, el miércoles que viene, y también será con Lina Peralta la última parte de la entrevista. Espero que les haya gustado hasta ahora y recuerden que se subirá al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00, donde están todos los programas. Les invitamos a compartirlos, a verlos y a comentarlos. Un abrazo y hasta el miércoles que viene.